los bendiga a cada uno de ustedes y nos encontramos aquí reunidos con un mismo sentir, que es el de aprender acerca de la palabra de Dios, ¿no? Voy a invitarlos a todos los que están ahí mirándome a inclinar sus rostros y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios perfecto y siempre haces las cosas perfectas, Señor. Gracias por tu infinito amor, Señor, por derramar gracias diariamente en nosotros, Padre. Te pido, Señor Jesús, que sea tu Santo Espíritu quien me guíe, Señor amado, para trazar tu palabra conforme a tu voluntad. Limpia nuestros corazones y mentes, Señor, para poder estar prestos a escuchar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito, hermanos, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15, desde el versículo 22 hasta el 27. Repito, Éxodo, capítulo 15, del versículo 22 hasta el 27. Se titula El agua amarga de Mara. Es un texto muy hermoso. Me gustaría mucho que presten atención para que puedan aprendamos juntos acerca de esta palabra, lo que nos puede enseñar el Señor y lo que podemos aprender, ¿no? Vamos a leer el primer versículo que dice así. El primer versículo en el 15:22 dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces vemos aquí al siervo de Dios, a Moisés, ¿no? Quien dirige al pueblo de Israel, pero no por un camino común, un camino que siempre se usó, sino los hace recorrer un camino diferente. Sabemos todos nosotros que Moisés era guiado por nuestro Padre Celestial, ¿no? Era guiado por un Dios perfecto que lo dirigía a él y dirigía a su pueblo. Ahora, el desierto de Shur, como todos los desiertos, es un desierto árido, es un desierto donde el sol abrasa fuertemente. Y pues por este camino fue guiado el pueblo de Israel. Dice que anduvieron 3 días por este desierto, ¿no? No parece que fuese mucho tiempo, pero no sé si alguno de ustedes habrá tenido de repente la experiencia de caminar bajo el sol, aunque no fuese por el desierto, ¿no? Por ejemplo, en el mar, ¿no? O de repente una caminata de cierto lugar a cierto lugar en el sol, y es bien agobiante. Imagínense multiplicar esta caminata por 3 días. Sabemos que la arena se calienta, el sol es abrasador, sudas mucho, te da mucha sed, y pues 3 días en realidad es el tiempo máximo que el cuerpo humano puede soportar sin agua en el desierto. 3 días es lo máximo. Luego de esto pues pueden desmayar, se pueden colapsar por la misma falta de hidratación en el cuerpo, ¿no? Entonces, una caminata así, un largo viaje como el que atravesaron ellos por este desierto árido y difícil, pues puede hacer a cualquiera, ¿no? Incluso a nosotros los hijos de Dios, olvidar las maravillas de nuestro Padre, ¿no? Olvidar de dónde fueron sacados, olvidar lo milagroso que les ocurrió cuando Moisés con su vara, ¿no? Y Dios así lo permitió, Dios obró de una forma maravillosa al abrir el Mar Rojo, ¿no? Olvidar todos estos milagros, estas proezas, y pues agotarse, ¿no? Física y espiritualmente, ¿no? Y tener una actitud de repente temerosa, una actitud desafiante tal vez, ¿no? Hacia las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Hacia de repente una actitud de poca fe, ¿no? Y pensar que Dios ya no estaba con ellos. A los egipcios les pasó todo lo contrario, ¿no? Si recordamos lo que sucedió cuando fue abierto el Mar Rojo, los egipcios pues antes encontraron demasiada agua porque se ahogaron en el mar. En cambio, los amados israelitas no tenían agua en absoluto en este desierto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces sucede con las personas que no tienen a Dios, que reciben mucha agua o mucha riqueza, muchas fuentes de riquezas y vanidades, que en realidad no lo único que hace es inundarlos de una prosperidad ficticia que solo los lleva a que se ahoguen, ¿no? En placeres humanos que los conduzcan siempre a la muerte, ¿no? En cambio, los hijos de Dios como Israel, podemos ver de repente desde un primer momento
o desde una primera vista que estaban pasando por un momento muy difícil, que era un momento muy tedioso, ¿no? Y que podemos pensar, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo pasara esto? Pero Dios es un Dios perfecto y Dios sabe por qué hace las cosas y por qué sucede las cosas en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, así como el pueblo de Israel pasó por este desierto, también nosotros vamos a pasar por desiertos en nuestras vidas. No todo siempre va a ser color de rosa, no todo siempre va a ser cosas buenas, alegrías, triunfos, ¿no? Siempre vamos a pasar por momentos difíciles. Y a través de este texto de la palabra vamos a aprender por qué son estos tiempos difíciles, por qué Dios permite que pasemos por desiertos áridos, por qué Dios permite que pasemos por circunstancias adversas. Ahora vamos a leer el verso 23 y 25 para poder continuar con la palabra de Dios. Y dice así: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? No, hasta ahí. Ahora, ellos llegaron a Mara, ¿no? A un lugar y había agua ahí. Había agua, pero ¡oh, sorpresa! Esta agua de Mara era amarga, no podían beberla, no podían tomarla. Imagínense, ¿no? 3 días de caminatas en el desierto, estaban sedientos, estaban desesperados por hidratarse. Los niños tal vez ya desfallecían, ¿no? De esa sed. Y llegan a un lugar donde encuentran un agua que no era bebible. Entonces ellos comienzan a murmurar en contra de Moisés, ¿no? Y dicen, pero entonces, ¿qué vamos a beber? ¿No? Soluciónalo, Moisés, ¿no? Soluciónalo. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué Dios permite que pasemos por esto? En un primer momento puede parecer una broma cruel el que ellos lleguen a cierto lugar y encima el agua que está ahí sea un agua que no se pueda beber. Pero sin embargo, Dios siempre es perfecto, ¿no? Y Dios siempre hace las cosas perfectas. Entonces Moisés hizo lo que siempre debe hacer un siervo de Dios. Clamó a Jehová y Jehová le respondió. ¿Cómo le respondió? Le mostró un árbol. Le mostró un árbol y le dijo, pues, no, que cortase este árbol específico y que lo echase en estas aguas, ¿no? Y dice que cuando Moisés, siguiendo la dirección de Dios, hace esto, las aguas se hicieron potables. Las aguas se hicieron potables. Ahora podemos también nosotros pensar, ¿no? ¿Y por qué Moisés no agarró la vara que siempre había utilizado para endulzar el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan como siempre estamos acostumbrados, ¿no? A que se utilizan los métodos de siempre, pero no siempre nuestros métodos son los métodos que Dios quiere usar, ¿no? Dios es soberano y Él siempre va a obrar como a Él le plazca, como a Él le plazca. Ahora, ¿cómo pudo haber funcionado este tema de que este árbol no convirtiera estas aguas en aguas potables? Pues hay alguien que lo explica de esta manera, Buckingham. Lo explica de esta forma, ¿no? Que los productos químicos de la savia del árbol, ¿no? De esta rama rota del árbol, hicieron que los contenidos minerales del agua se fueran hasta el fondo y pues encima dejaron solo el agua que podía beberse. Y aparte de esto, miren cuán perfecto es Dios. O sea, Él es un Dios perfecto. Él es un Dios que nosotros miramos aquí y Él ya miró hasta lejísimos, ¿no? Entonces Él sabe cómo obrar en cada uno de nosotros. Aparte de que estas aguas se convirtieron en aguas potables, había un significativo contenido de magnesio y calcio en esta agua. ¿Y para qué servía esto? Esto ocasionó un efecto laxante en todos los hijos de Israel. ¿Y por qué era necesario este efecto laxante? ¿Por qué? Porque quería limpiar al pueblo de Israel de la mebiasis y la esquistosomiasis. ¿Qué son esos? Son parásitos. Parásitos que era común, ¿dónde? Entre los campesinos egipcios. ¿Y de dónde provenía el pueblo de Israel? Pues provenía de Egipto, ¿no? Entonces él quería limpiar al pueblo de Israel con esta agua. Entonces era necesario que pasaran por todo este proceso para que ellos pudieran ser limpiados.
Ahora, además de esto, el calcio y el magnesio es la base de un medicamento llamado dolomita. ¿Que para qué es usado este medicamento? Este medicamento es usado para potenciar el rendimiento en condiciones de clima cálido. Lo usan los atletas. Entonces, Dios sabía que ellos iban a llevar un camino larguísimo, ¿no? Y Dios entonces proporcionó a su pueblo no solamente medicina adecuada para limpiar su sistema, sino también proporcionó medicina para prepararlos para una larga y calurosa marcha hasta el Sinaí. Qué perfecto es nuestro Padre. Qué perfecto es nuestro Padre. Podemos decir de esta manera que Dios no solamente estaba interesado en sacar a sus hijos de Israel de Egipto, sino que también quería sacar a Egipto de los hijos de Israel. Y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Él así hace con cada uno de nosotros. Él permite que pasemos por diferentes procesos para nosotros ser limpiados, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y no debemos de cuestionar de ninguna forma lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? No debemos de comportarnos como el pueblo de Israel que comenzó a murmurar en contra de Moisés, sino que debemos de ser humildes de corazón y agradecer en todo tiempo y momento lo que Dios hace en nuestras vidas, porque Él es perfecto y sabe por qué lo hace. Lo que debemos de hacer es tener una actitud de agradecimiento y de humildad, confiando plenamente en los propósitos y planes que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, el árbol no representa para los comentaristas medievales, dice que ellos se deleitaron al ver en el árbol una referencia a la cruz, ¿no? Que posteriormente iba a suceder, ¿no? Con Jesucristo. ¿Y por qué? Porque por medio de Jesucristo se endulza lo más amargo de las aguas de la vida, ¿no? Jesucristo es lo que le da ese dulce sabor a nuestras vidas y lo que apaga todo lo amargo y lo feo, ¿no? Y todo lo transforma en nuevo. Ahora vamos a leer el versículo 25, 26 y 27. Y dice así: Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, ¿qué podemos ver? Nos dice que el Señor allí los probó. ¿Cómo los probó? Dándoles un mandamiento, ¿no? Que oyeran su voz, que siguieran sus estatutos, ¿no? Entonces le dijo: ustedes tienen que ser obedientes, y pues entonces yo cuidaré de ustedes, ¿no? Y ninguna enfermedad tocará sus cuerpos. Entonces, los llamó a un mandato a obediencia. Cuando Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿no?, también lo que debemos de hacer, en realidad nos da una prueba. ¿Por qué nos da una prueba? Porque nuestra obediencia determina si pasamos la prueba o no la pasamos, ¿no? Muchas veces lo que más nos cuesta como hijos de Dios es ser obedientes, sin cuestionar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ser obedientes. Y eso es algo también que antiguamente, aún en esas épocas, le faltaba al pueblo de Israel, ¿no? Dios sabía que al pueblo de Israel le costaba ser obediente. Por eso les mandó este estatuto, este mandato de ser obediente. Y pues de esta manera podía ver el Señor si el pueblo de Israel era un pueblo adorador que ocasionalmente murmuraba, o era un pueblo murmurador que ocasionalmente adoraba, ¿no? Entonces se revelaría su verdadera naturaleza en estos tiempos de prueba. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. A veces cuando nosotros las cosas nos va bien, todo va como queremos, estamos tranquilos, no estamos en paz, estamos con provisión, pues estamos bien, ¿no? Estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios, y muchas veces hasta estamos en una situación tan cómoda que a veces hasta lo hacemos cuando nos da la gana o cuando queremos.
Pero sin embargo, cuando viene la prueba, muchos de nosotros somos remecidos en nuestra fe, ¿no? Y a veces tenemos una actitud arrogante, a veces renegamos, o a veces hasta decimos, no, Dios no existe, creo porque se ha olvidado de mí, ¿no? Y tenemos una actitud negativa. Entonces eso revela nuestra verdadera naturaleza delante de los ojos de Dios. Dios quiere hijos fieles en todo momento, en los buenos y en los malos momentos, en la abundancia y en la escasez, ¿no? En la enfermedad y en la salud. Dios quiere hijos de verdad, adoradores en espíritu y en verdad, no condicionados a los tiempos, sino que realmente de corazón le amemos, ¿no? En todo tiempo y en todo momento. El Señor le recalca que si ellos son obedientes, ninguna enfermedad, dice, de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Esa era la promesa de Dios para su pueblo Israel, siempre y cuando ellos serán obedientes. Ahora, su salud física y aún su salud espiritual y emocional estaba directamente relacionada ¿con qué? Con la obediencia, con la obediencia. Y yo también creo, ¿no? Tengo esa firme convicción que si nosotros estamos en paz con Dios, si nosotros somos obedientes a Él, si nosotros siempre buscamos agradar a nuestro Padre en todo lo que hacemos, en todas nuestras actitudes, pues vamos a sentirnos libres de una tremenda cantidad de estrés y ansiedad, ¿no? Que nos puede ocasionar el ser rebeldes o el ser desobedientes, ¿no? Entonces realmente el ser obedientes a Dios, en el buscar agradar a nuestro Padre, va a generar un beneficio en nuestra salud, no solamente física, sino también en nuestra salud espiritual, Entonces, ahora, Mara, a pesar de ser un lugar amargo, ¿no? Un lugar de prueba, porque llegaron del desierto, encontraron aguas que no podían beber y que Dios la transformó en un segundo, ¿no? También fue un lugar que ayudó a que el pueblo de Israel se diera cuenta que realmente necesitaban a Dios en su vida, que realmente necesitaban la dirección, la provisión y el abrazo de Dios constantemente, ¿no? Y no solamente eso, sino que ellos aprendieron a depender de su Padre Celestial, aprendieron a orar, a que ellos desconfíen de ellos mismos porque por sí solos no iban a lograr nada, pero aferrados a su Padre, amando al Señor, dependiendo de Él, podrían ellos seguir avanzando, ¿no? En obediencia, en amor, y pudieron también recibir muchas bendiciones. Entonces, en este lugar que a pesar no fue un lugar duro para ellos, Israel ganó por examinación, ganó por experiencia y ganó por educación, porque Dios mismo los guió, Dios mismo les dio palabra, ¿no? Para que ellos pudieran seguir, para que ellos pudieran ser obedientes, para que ellos pudieran ser transformados, para que ellos crecieran espiritualmente. Y luego más adelante dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Después del tiempo de prueba, Dios tuvo un tiempo de refrigerio, ¿no? Para el pueblo de Israel. Dios los mandó a un lugar ya bonito, como un paraíso, ¿no? Donde habían, dice, 12 fuentes de agua y 7 palmeras. Imaginémonos este lugar por un momento, era un lugar muy hermoso, muy cómodo, ¿no? Pero ¿saben qué? Que a pesar de que era un lugar hermoso y cómodo, ¿no? Y ellos podían descansar, en este lugar el pueblo de Israel ya no tuvo revelación de Dios. En este lugar el pueblo de Israel ya no vio este milagro como el que vieron, ¿no? De que este árbol volviera a las aguas dulces, ¿no? En este lugar no vieron este tipo de milagros y también no tuvieron promesas como las que tuvieron en Mara, donde Dios les reveló y les dio estatutos y ordenanzas y les dio una promesa si ellos eran obedientes, ¿no? Entonces, de todo este texto, de todos estos versículos de los que hemos tocado, nosotros podemos aprender y llegar a esta conclusión, que Dios siempre nos va a hacer pasar por momentos adversos, pero es en esos momentos que Dios más se va a manifestar en nuestras vidas, que Dios más se va a glorificar en nuestras vidas, que vamos a poder ver su presencia más cercana y que vamos a poder tener experiencias que tal vez ni siquiera imaginábamos. Entonces, y estos momentos de adversidad, ¿no? Por lo que muchos en determinados momentos hemos pasado y aún en este tiempo difícil, ¿no? Que no hay cuándo termine, nosotros debemos de ser agradecidos porque Dios está transformando nuestras vidas.
está limando nuestro carácter, nos está enseñando a depender plenamente de Él, porque no son nuestros cuidados, no es la vacuna, no es nuestras cosas humanas, sino es la presencia de Dios lo que nos otorga más seguridad, ¿no? Porque como dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces debemos de aferrarnos a nuestro Padre, debemos aprender a depender de Él, y a pesar de que las aguas estén caudalosas, a pesar de que el desierto queme demasiado, ¿no? A pesar de que nos sintamos deshidratados, ¿no? Por todas las cosas que escuchemos, recordemos que Dios no nos ha abandonado, que Dios siempre permanece fiel, que Dios está logrando que nosotros crezcamos física y espiritualmente, que Dios está sanando nuestras vidas, y lo único que pide de cada uno de nosotros es que seamos obedientes y dependamos solamente de Él, tomando los cuidados que sensatamente creamos necesarios, pero sobre todo que dependamos de Él. Que digamos siempre, gracias a Dios estoy hoy aquí. Gracias a Dios sigo adelante. Gracias a Dios que me fortalece, que Él me sostiene, que Él me levanta, que es mi sanador, mi papá, el único que puede abrazarme en los momentos difíciles, el que me saca adelante y me da la victoria. Gracias a Él estoy aquí, sigo aquí y permaneceré de pie. No mis fuerzas, no mi sabiduría humana, sino gracias a Él. Y podremos ver milagros, y podemos ver portentos, y podremos ver y podremos sentir, ¿no? Como lo sentimos diariamente, su presencia. ¿Qué más, no? ¿Qué más podemos pedir? Sino la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos acompañe diariamente, que nunca nos abandone, que esté ahí con nosotros. Entonces, si tenemos que elegir entre un lugar, ¿no? Plácido, con fuentes de agua y árboles que den sombra, o un desierto árido en el que sepamos que Dios va a mostrar su gloria siempre en nuestras vidas, yo prefiero el desierto árido, en el que Dios siempre muestre su gloria en mi vida, ¿no? Y transforme no solamente mi cuerpo físico, sino también mi cuerpo espiritual, porque necesitamos robustecer ese espíritu, necesitamos robustecer nuestra espiritualidad. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Más que engordar el cuerpo físico, engordar nuestra espiritualidad para poder seguir adelante, para poder perseverar, para poder pelear la buena batalla. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Espero que, como yo, les haya sido de gran gozo y alegría escuchar esta palabra y saber pues que Dios obra de formas que no entendemos, pero que siempre es por nuestro bien. Ahora sí vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios dándole gracias por su palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas, Señor, oh Dios, siempre a través de tu palabra, Señor, cómo eres tú, Señor Jesús. Que todo lo que nos sucede siempre tiene un porqué, un propósito, Señor. Que tú eres un Dios amoroso, Padre Santo, que hará las cosas en nuestra vida de tal forma, Señor, que se llegue a cumplir tus propósitos y nosotros lleguemos a crecer espiritualmente, que es lo que más te importa a ti, Señor. Y nos debe importar a nosotros también. Te pido, Señor Jesús, que fortalezcas a cada uno de mis hermanos que ha estado escuchando esta palabra, que los ayude, Señor Jesús, a confiar siempre en ti, que su fe crezca y se fortalezca y no mengue, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes como buenos soldados tuyos, Padre. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así vamos a saludar a los hermanos que han estado ahí conectados. Saludamos a nuestro pastor Hugo Saldarriaga, a nuestra pastora Martita, a Huguito, a Jaelita, que Dios los bendiga grandemente. Saludamos a Shakira Cóndor, que Dios te bendiga, hermana, a Carlos y Juana, a David, Dios los bendiga, hermanitos, a mi hermana Cintia Godoy, a mi hermano Ricardo Saldarriaga, a la familia Cliff, Leila, Mar y Christopher Correa, que Dios los bendiga a ustedes, a Jennifer Ariza. Saludamos también a mi esposo Percy, Lía y Benjamin Vargas, que Dios los bendiga, esposos, hijos míos, a nuestra hermana Nora Irarica, a nuestra hermana Jackie Velázquez, saludamos a nuestra hermana Santa Maguiña, a nuestra hermanita Nicole Caicho y felicitamos por su cumpleaños a nuestro hermano Mario Barrientos. Felicidades, hermano, que Dios te bendiga grandemente. Saludamos a nuestro hermano Luis Godoy, esposa e hijos, a nuestra hermana Miriam Vivanco.
El próximo tema, que es el día sábado, es el maná. Hermanos, estemos ahí siempre prestos a aprender más la palabra de Dios. Sigamos adelante, esforzados y valientes. Buenas noches y que Dios los bendiga muchísimo. Me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón yo te doy el control. Consume todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. te doy el control, consume todo mi interior, Dios.